Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos nuevamente con su video de cada domingo de herramientas y un café. ¿Cómo están, cracks? Aquí contento de traerles otro video y créanme que este video sí me ha costado grabarlo. Es la tercera vez que lo grabo. Siempre hemos tenido que problema de audio, que problema por esto, que problema por lo otro. No sé, últimamente de primero tuvimos un problema que el audio principal no se grabó. El segundo tuvimos un problema de que se escuchaba estática. Ya lo solucionamos y esperemos ahora todo esté funcionando perfecto, porque hoy sí tenemos que hacer este video que la verdad que ya tengo rato de quererlo sacar y no lo he podido hacer. ¿De qué video estás hablando, Edgarito? Sobre Stencil. Pero ya hiciste un video de Stencil, pero no Stencil de Interposer, ¿ok? Recordemos que los iPhone X van a llevar esta parte de aquí, ¿verdad? Esta parte que es como un sanguchito que le llamo yo, que es el Interposer. De hecho, ahí donde se ven todas esas esferas es lo que le llamamos el Interposer, ¿ok? Este Interposer muchas veces hay que hacerle revaling. Una gran cantidad de veces hay que nosotros venir y hacer un revaling, y eso se debe a alguna fisura, a que tal vez nos llegue un teléfono ya trabajado y pues simplemente hay que hacer un revaling. En especial los modelos 11 Pro son teléfonos que fallan mucho y se debe a soldadura fría, golpes, todo lo que, ¿verdad? Entonces, desde el iPhone X hasta el 12 Pro ya tenemos que nosotros contar con una buena técnica para poder hacer revaling, ¿ok? Y contar con una buena técnica de revaling nos va a ayudar a minimizar errores, tiempo y muchas cosas, ¿ok? Yo les voy a recomendar dos stencil. Uno de ellos es mi favorito. La verdad que es con el stencil que yo estoy trabajando. No estoy diciendo que el otro no funciona. La verdad que el otro stencil es el que yo utilicé por muchísimo tiempo. De hecho, los nuevos que les voy a presentar yo los acabo de adquirir hace unos meses apenas. Y la verdad que es lo mejor que he hecho, ¿ok? Vamos a pasar acá y lo primero que voy a hacer es presentarle los stencil que vamos a estar hablando, ¿ok? Yo siempre, todo el tiempo, desde que salieron los iPhone X, yo he trabajado con stencil de este tipo, ¿ok? Este tipo de stencil donde, un ejemplo, se coloca la placa, ¿verdad? Se coloca la placa, se aplica lo que es el estaño, luego se quita y luego se calienta y se forman todas las esferas. Yo todos estos stencil que tengo, por ejemplo de iPhone X, iPhone XS, por ahí tengo la plaquita del iPhone XS Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, todos yo los he utilizado así. Yo siempre he trabajado de esa manera. Yo la verdad no tenía problemas, pero pues yo de esa manera me había acostumbrado y la verdad que es una manera que funciona. De hecho, acá tengo la plaquita de lo que es el XS Max. Entonces, es una buena manera de trabajar, pero muchas veces si el estaño estaba muy húmedo, si el estaño estaba muy seco, algunas esferas no tenían un buen tamaño, si la calidad del estaño es muy mala, no tenían buenos resultados. Y créanme que yo muchas veces me tocaba hacerlo una, dos, algunas veces hasta 3 veces para que todo eso quedara perfecto. Entonces, quiera o no, era algo que lo hacía, era algo que me funcionaba bien, pero no estaba del todo contento, ¿ok? Voy a pasar acá y les voy a enseñar. Lo que yo utilicé todo el tiempo fueron estos tipos de stencil, ¿ok? El stencil, el marca Mijin. Este, por ejemplo, es el Z13. Este stencil, pues, trae, vamos a ver, por acá, ¿verdad? Es este, donde trae una plataforma. Pero nosotros no podemos aplicar calor sobre esa plataforma porque se dobla el stencil. Es demasiado calor lo que tenemos que aplicar ahí, entonces eso se dobla. Entonces por eso teníamos que aplicar y luego quitarlo. De hecho, muchos de mis videos que ustedes han visto en mi canal, yo lo he hecho de esa manera. Ok, entonces este stencil que están viendo acá es la versión antigua. Ahora salió un nuevo modelo que es el Z20. Ok, el Z20 por $29 más o menos. Tiene muy pocos reviews. Yo lo tuve, pero la primera vez que grabé el video lo presenté. Sin embargo, después, como yo no revisé el video, lo vendí y ya no lo tengo para enseñárselos. Pero esta es la nueva versión de estos que yo ya tengo, ¿ok?
esta es, se pudiera decir, la nueva versión, y este pues trae todos los modelos, desde el iPhone X hasta el iPhone 12 Pro Max, o sea que esto funciona de maravilla. Recordémonos, el único problema con esto es de que tendríamos que quitar lo que es... eso, ¿verdad? Quitar esto, quitar la parte de arriba, ¿ok? Vamos a pasar acá y vamos a hacer una pequeña demostración. Yo aquí tengo una placa, vamos a ver si le podemos hacer revaling a esta, ¿ok? Y vamos a ver si esto pues funciona. Quiero ver este, creo que voy a utilizar. Esto es lo mismo que este, ¿ok? Entonces, estos son los antiguos. Este es el modelo nuevo, ¿ok? Pero... la función es la misma, ¿verdad? Entonces vamos a pasar al microscopio y lo que vamos a tratar de ver es que este pues esté bastante limpio, que es una de las cosas súper importantes. Vean de que ahí de repente hice algún revaling y no quedó del todo bien. Entonces lo que vamos a hacer es limpiarlo. Para ello yo voy a traer un poco de alcohol. Ok. Un poco de alcohol acá, un poco de alcohol al otro lado. Y vamos a limpiar. Ok, vamos a ver ahora qué tan limpio está. Vamos a pasar acá. Ok, vamos a ponerlo acá y vamos a pasar al microscopio y vamos a ver que pues que todo esto esté bastante limpio. Yo a esta placa ya lo limpié con malla, entonces está lista para hacer revaling, para avanzar aquí, ok. Pero estas placas pues le tuvieron que haber pasado malla a todo esto. Entonces, ¿cuál es la forma de cómo funciona este stencil? Entonces yo tengo por acá estaño. En este caso vamos a utilizar 138. Esta marca la verdad me ha sorprendido muchísimo, Amaue. Ok, entonces vamos a agarrar un poco, no mucho. Y también lo que vamos a hacer es secarla, aunque sea una vez. No tiene que estar del todo seco, porque si no, no funciona de una manera correcta. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a aplicar acá, de esta manera. Ok, entonces tenemos que aplicar en todos los agujeros así. Ok. En todos lados. A manera que quede bien cubierto. Tengamos cuidado con esta zona de acá. De hecho, creo que este stencil trae una como laminita para que no entre en esa parte. Ya voy a hablar un poquito de eso. Yo ya la perdí. Vamos a tratar de quitar todo el exceso. Ok, ahora voy a traer un trapo de estos que se ocupan en pantalla, y lo que vamos a hacer es limpiarlo bien a manera que no quede. Ok, yo acuérdense, lo estoy haciendo bastante rápido para el video, pero básicamente, ahora ya cambié la palabra literalmente por básicamente. Yo, así serían los pasos, ¿ok? Tratemos de que todo tenga estaño. Y ahora aquí viene la parte donde pues a muchos, quiera o no, se les complica. Que esto vendría siendo, yo tendría que venir, sostener aquí con un dedo y levantar esto, ¿ok? Simplemente levantarlo. Así, ok. Y si todo salió bien, el estaño se tuvo que haber quedado acá bastante parejo, ok. Bastante parejo. Ahí está muy húmedo. Vamos a ver si eso da algún problema. Vamos a colocar por acá creo que está muy húmedo tenía que secarlo un poco más, y eso es lo que algunas veces también cuesta saber cuál es como el punto correcto. Entonces ahora se trataba de calentar acá. Ok. Yo acá estoy calentando a una temperatura como de unos 350 más o menos.
Ahí se van a unir varias porque no estaba tan húmedo. Estaba demasiado húmedo el stencil. El estaño, perdón, ya ni sé de qué estoy hablando. Yo lo pudiera separar estas de esta manera. Pudiéramos también separar estas. Pudiéramos separar estas. Y pues estas ya se unió demasiado, ¿ok? Estas simplemente las voy a quitar para evitar eso. Esto pues yo lo hice bastante rápido, entonces un poquito más seco el estaño. Pero la idea es que pues así se hace y es la forma de cómo yo lo trabajaba. Y lo trabajé por muchos tiempos. Entonces veamos de que la mayoría de esferas pues están hechas, ¿verdad? La mayoría de ellas. Pero algunas veces, como les digo, y aquí quiero hacer un gran paréntesis porque hay personas que simplemente se dedican a que no me importa, pero en realidad estoy haciendo este paréntesis porque también me gusta dejar esto claro. Una, hay que secar un poquito más el estaño. Dos, pues hay que hacerlo más despacio, ¿verdad? Yo acá lo estoy haciendo rápido para el video, pero sí, algunas veces yo tenía problemas que las esferas no me quedaban del mismo tamaño, aunque vean de que eso está bastante decente. O sea, eso ahí, a pesar que lo hice bastante rápido, quedó bien, o sea, no está tan mala a diferencia de estos lados pues donde se me unió, pero la verdad que ahí está bastante bien. Esa es la forma de cómo yo lo hacía por mucho tiempo, ¿ok? Vean de que las esferas pues están de un tamaño bastante similar, bastante decente, pero esto algunas veces tienen que tener buen estaño. Tienen que tener paciencia porque algunas veces no va a salir. Yo tengo amigos que les mando un saludo que trabajan con este tipo de stencil y les va perfecto. A mí también me va perfecto con estos. Yo también por eso los tengo y por eso están todos sucios, porque es con los que yo trabajaba todo el tiempo. De hecho salió el nuevo, que es y este es el que yo les recomiendo. O sea, para una persona que está comenzando, $30 y tiene el stencil para todas las placas, magnífico. Simplemente sepa que tiene que practicar, ¿verdad? Acordémonos que todo se logra con práctica. Muchas veces no es la herramienta, es uno de técnico, pero yo siempre he dicho también, la herramienta no hace al técnico, pero sí le ayuda muchísimo. Y aquí es donde entran los nuevos stencil que a mí me recomendaron. De hecho, yo los tuve antes y no me gustaron, simplemente no me gustaban porque, no sé, yo me desesperaba que nunca calentaba. Y resulta que estos stencil que les voy a presentar ahorita, estos stencil toman un poquito más de tiempo para que entre en fusión el estaño, ¿ok? Y eso era lo que a mí me desesperaba. Yo con estos tengo stencil para el XS Max, XS. Acá tengo la serie del 12, todos los 12, y acá tengo toda la serie de 11. Entonces tengo 3 stencil. Ahora, hay una versión de que fue la que yo tenía. Yo tenía esta, pero doblé los stencil, los perdí, etcétera. Que esta versión pues trae todas. Esta versión en esta parte de acá trae para los 11 y trae para los X. No trae para los 12, pero me imagino que ya van a sacar alguna. Entonces, ¿cuál es se pudiera decir el problema con esto? Se ve que a comparación con que vale $29, lo vamos a quitar. Estos de acá valen casi $29, pero cada uno. O sea, el del iPhone 12 vale 24, el del iPhone X vale 18 y vale 18 también. Entonces estamos hablando que es una inversión un poquito más grande. Pero sin embargo está que vale $45, que trae para toda la serie X y para toda la serie 11, y aparte también sirve como un holder en la parte de atrás, ¿verdad? En la parte de atrás esto es un holder donde podemos colocar nuestras placas para trabajar. Es un poquito grande, sí, es un poquito grande, pero si compramos así, bueno, vendría saliendo casi lo mismo, porque vale 45 y comprar los dos por separado valen como 20, 40 y necesitan el iPhone 12, entonces bueno, pero ahora aquí es donde yo vengo. Ya voy a quebrar mi computadora. Yo probé estos
Y la verdad me gustaron demasiado. O sea, me gustaron que se convirtió. Ahora, antes para mí era un dolor de cabeza hacerle revalen a un 11 o 11 Pro. Ahora con estos hasta lo disfruto hacerlo porque queda a la primera. Tanto de cualquier modelo que se puedan imaginar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto trae dos pedazos aquí de este material. Trae uno, un fuerte imán, y trae dos, ¿verdad? Y esto lo que trae acá son stencil, ¿ok? Entonces vamos a buscar el stencil del XS y yo voy a hacer un ejemplo acá con un XS, ¿ok? Vamos a pasar acá, voy a guardar estos stencils. Solo traten de no doblar este stencil. Lo voy a limpiar porque yo lo he estado utilizando. De hecho, los otros yo ya los cambié, ya los guardé, y ahora solo estoy utilizando estos. Entonces con una buena limpieza, ok, perfecto. Y ahora lo vamos a limpiar. Entonces yo voy a traer mi placa, fíjense, la colocamos acá adentro. Arriba de esto iría el stencil. Perfecto, ahora solo asegurémonos que todo está limpio, así como lo hicimos con el otro. Y vemos de que sí, de que todo está bastante limpio. Acordémonos que estas placas yo ya las tenía preparadas aquí para el video. Perfecto, esta placa tiene estaño ahí adentro, hay que evitar que entre ahí, ¿ok? Pero estas placas pues han servido aquí para pruebas, ¿ok? Ahora colocamos esta parte, trae estos imanes, y esto lo que hace es presión con esto, ¿ok? Pero antes de esto nosotros debemos de aplicar estaño. Ok, entonces yo voy a aplicar el mismo estaño, ni lo voy a secar más, simplemente voy a aplicar el mismo. Entonces tratamos de aplicarlo en todos lados. Tengamos siempre cuidado acá en esta parte de acá, como siempre lo he dicho. Yo lo estoy haciendo a la carrera, entonces simplemente para dejar esto claro, vamos a pasar acá al microscopio. Y lo que vamos a hacer es limpiar acá. Okay. Acá tal vez debería de secar un poquito más el estaño, pero no lo voy a hacer porque entonces pues estaría como poniendo en ventaja este y no al otro, ¿verdad? Pero pues lo que salga acá simplemente. Ok, ahí lo limpié bien. Y ahora pues vamos a poner la parte de arriba, ¿verdad? Voy a colocar esta parte y esto pues ya selló. Como podemos ver, ahí ya selló, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Ahora, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo siguiente, vamos a traer nuestra estación de calor. Y yo la voy a traer y voy a tener una temperatura de más o menos unos 350 grados. Entonces lo que debemos de empezar a hacer es a calentar. Vamos a empezar, pero vamos a poner un cronómetro por aquí, por favor. Un cronómetro, y vamos a ver cuánto esto se demora. Porque esto es lo que muchos tal vez les desespera de este stencil, ¿ok? Vamos a nada más. Yo lo primero que hago, o lo primero que les recomiendo hacer, es como un precalentado, ¿ok? Yo lo que hago es paso la estación aquí como que para que el estaño se funda, se pudiera decir, o se quede sin moverse. Entonces yo lo hago acá. Ya pusimos el cronómetro. Vamos a ver cuánto nos vamos a tardar en este. Ok, una vez que me quedo así un ratito, ahora sí, vamos a pasar al microscopio y vamos a empezar a calentar ahí. Entonces vamos a ver de que se va a tardar un poquito más de lo normal, ¿ok? Simplemente nos vamos a esperar y punto. Que esa es la parte por la que a mí este stencil no me gustaba. Vean de que no se ha fundido ninguna, apenas se van a empezar a hacer. Yo a veces aplico un poquito de flux acá.
Edgar, ¿por qué no le subiste temperatura? Porque no quiero que el stencil se doble. Ahí vemos de que ya empezaron algunas a formarse. Le podemos dar vuelta a esto. Con mucha paciencia. Vamos a subirle un poquito la velocidad del aire. 350-50. Ok, y yo simplemente lo que hago es estarle dando vuelta a esto. No sé cuánto llevamos de tiempo, pero sí sé que llevamos un tiempecito. Vean de que me estoy como de mover el stencil como para ir aplicando el calor de una forma más fácil. Ok, entonces para mí ahí quedó. Ahora no sé cuánto nos tardamos porque sí sé que fue bastante, pero esperamos un ratito que esto se enfríe. Luego pudiéramos deslizarnos y levantar. Okay. Una vez levantado, pues con alguna pinza o algo para no quemarnos, o esperan que esto se termine de enfriar. Ahora lo que vamos a hacer únicamente es pasar al microscopio y colocar todas las esferas como una segunda pasada para que todas se coloquen en el lugar. Ok, ahí está, listo, yo ya terminé. Ahora, la verdad que si nos fijamos en este que es a la primera, y esa es una cosa, y dos, nos fijamos en el revaling que logramos tener con este stencil. La verdad que para mí es lo mejor que yo he hecho. O sea, este revaling, yo como les digo, y por eso aclaro mucho, hago paréntesis porque con aquellos también lo he logrado, pero esto, la simplicidad y lo fácil que hice este revaling a la primera, es lo que a mí me gusta demasiado de este stencil. La verdad que estos stencil, la forma de hacerlo está muy buena. Yo les pudiera, no sé, yo quisiera mostrarles lo perfecto que está este revaling, lo perfecto que queda y sin ningún problema. O sea, algo muy fácil de lograr, pero pues es algo que simplemente también lo podemos hacer con estos stencil, ¿verdad? Con estos Mijin. No estoy diciendo que no, se puede lograr, pero yo siempre ando buscando la manera de trabajar más cómodo y más rápido. No sé, yo pienso que si alguien ya está trabajando los modelos nuevos es porque pues esa persona ya pudiera conseguir este tipo de herramientas como para facilitarse mejor el trabajo. Entonces yo la verdad que este es un stencil que recomiendo muchísimo, cualquiera de los tres. Yo ya he hecho muchos iPhone 11 Pro Max, 11 Pro con este stencil a la primera. Algunas veces me salía a la primera con estos, algunas veces me tocaba hacerlo otra vez. Entonces la verdad que yo dejo estos dos acá, son los dos que yo recomiendo. Y si ustedes me dicen, Edgar, escoge tu stencil favorito de estos dos, me voy con estos, la verdad. Ya saben de que yo siempre compro mi herramienta, yo digo lo que yo quiera, porque pues a mí nadie me está pagando para decir
algo lindo de la herramienta. Y pues simplemente a mí me gustó mucho estos se puede, y si alguien gusta comenzar por ejemplo con este modelo para ahorrarse un poco mientras puede ahorrar para los otros, perfecto. Pero si gusta, pues ya puede empezar con estos, ¿verdad? Con estos que la verdad están muy buenos. Y esto era el video que venimos peleando desde hace un mes de tratarlo de sacar aquí en el canal. Es un video de que yo desde que probé este stencil con 11 Pro, que llevaba ya ratitos acá, que no me quedaba y que no me quedaba y que no me quedaba, lo probé con quedó a la primera, listo, magnífico. Con esto necesitan un buen estaño, necesitan saber qué tan húmedo, qué tan seco está, porque eso varía también. Se dieron cuenta que ahí tuvimos un problemita, y con cero problema. Entonces la verdad que los dejo a sus conclusiones. Coménteme aquí abajo cuál de estos dos es o será su stencil favorito. Yo les vengo a traer siempre herramientas que aquí utilizamos, y sobre todo herramientas que nos pueden facilitar nuestro trabajo. Para mí, cracks, un placer enorme venirlos a saludar nuevamente. Ya saben, cuídense mucho y nos vemos en un próximo episodio de Herramientas y un Café.